¿Qué tal? Bienvenidos a este video retomando el estudio del cálculo infinitesimal. Recordemos que en un video anterior hablamos acerca de este concepto que es muy importante en las matemáticas. La idea de la función nos recuerda que en la práctica nosotros aplicamos este concepto con mucha frecuencia y muchas veces sin darnos cuenta. En las matemáticas aplicadas, la función juega un papel muy importante, puesto que nos hemos dado cuenta que cuando queremos expresar una variable en función de otra, normalmente usamos una ecuación, una fórmula en la que implícitamente estamos trabajando con una función. Ahora bien, el concepto de función lo venimos manejando desde que hemos venido calculando, por ejemplo, el área de un círculo. Vemos que, que el área de un círculo está representada por una ecuación en donde depende del radio. Y de entrada estamos viendo entonces que en las funciones intervienen dos variables. Una variable dependiente en donde su valor depende de otra variable a la cual le vamos a llamar variable independiente. Veamos algunos ejemplos. El área de un círculo obedece a la siguiente regla correspondiente: pi por radio al cuadrado. La fórmula es una regla de correspondencia que indica cómo calcular un único valor de salida, en este caso el área, en función de los valores que toma el radio, que está simbolizada con la variable r. Este es un ejemplo muy sencillo de lo que es una función, puesto que vemos que los valores del área dependen de los valores que vaya adoptando el radio. Una vez dicho esto, nosotros podemos dar una definición un poco más formal de lo que es una función. Una definición de función es, por ejemplo, la que aparece a continuación. Una función f normalmente se representan con la letra f o con la letra g. Es una regla de correspondencia que asocia a cada objeto x o a cada variable x en un conjunto denominado dominio un solo valor f de x de un segundo conjunto. El conjunto de todos los valores así obtenidos se denomina rango de la función. Veamos que la definición de función está implicando varios conceptos importantes. Por ejemplo, la regla de correspondencia, el conjunto denominado dominio, que es el conjunto de las variables de entrada, y un segundo conjunto al que denominamos rango de la función, que son los valores de salida. En este caso, son los valores f de x. Veamos este concepto un poquito más ilustrado. Decimos que tenemos un conjunto al cual le denominamos dominio y que es el conjunto de todos los valores x u objetos x, que son los valores de entrada que van a ser manipulados por la regla de la correspondencia y que nos va a arrojar un valor de salida. Veamos. Una vez que tenemos el objeto x, que es el valor de entrada, la regla de correspondencia entra en acción. La regla de correspondencia no es más que una expresión matemática, la cual nos va a arrojar un valor de salida al cual le llamamos rango. Y todos estos valores de salida forman un conjunto al que le denominamos rango. En muchos textos, ustedes podrán ver, por ejemplo, que
A la regla de correspondencia le llaman una máquina. Una máquina en donde ustedes alimentan ciertos valores y obtienen otros valores. Lo importante aquí es que en la función, para cada valor de entrada hay un único valor de salida. Así pues, de esta manera vamos a representar lo que es una función. Bien, pero vamos a analizar la definición de función. Vemos, por ejemplo, que tenemos tres conceptos, como ya habíamos dicho, que es el dominio, regla de correspondencia y rango. Vamos viendo cada uno de ellos. Regla de correspondencia. Una regla de correspondencia puede ser una expresión matemática que establece la relación entre los dos conjuntos de valores, asignando cada elemento de un conjunto al que denominamos dominio a un elemento único de otro conjunto al que le llamamos rango. La regla puede estar representada mediante una ecuación y su objetivo es describir cómo los valores de entrada o independientes, en el caso por ejemplo del área del círculo, los valores de entrada o independientes son los valores que está adoptando el radio y se relacionan con los valores de salida o dependientes, que en el caso del cálculo del área de un círculo, los valores de salida son los valores del área que se obtienen a partir de los valores del radio. Así pues, en una función tenemos variables independientes y variables dependientes. Las variables independientes son los valores de entrada que conforman el conjunto al que llamamos dominio, y los valores de salida son los valores que se denominan rango y que forman el conjunto de todos los valores de salida. Esta es una parte importante de lo que es una función. También vimos que hay otro concepto importante que es muy posible que ya lo hayan revisado anteriormente y que es el del conjunto. En la teoría de conjuntos se define como una colección de objetos específicos llamados elementos que están agrupados bajo una propiedad común. Es muy común que en matemáticas hablemos, por ejemplo, del conjunto de los números reales, en donde todos ellos tienen alguna propiedad común que efectivamente son reales. Otro concepto que hemos estado manejando en una función es el dominio. El dominio de la función f es el conjunto de los valores x de entrada, al cual lo podemos llamar el conjunto x. Este conjunto x pues es el dominio. No nos olvidemos que el dominio son todos los valores de entrada. El rango. El rango o recorrido, que también así se le conoce, recorrido de f, se define como el conjunto de los valores de salida f de x igual a y, al que se puede llamar el conjunto y que es el conjunto denominado rango. Ustedes podrán recordar que cuando hacemos una gráfica de una función, pensemos en una línea recta. Para cada valor de x tenemos un valor de y. Y si tabulamos estos valores, podemos darnos cuenta que tenemos dos conjuntos. Los conjuntos de entrada x y el conjunto de salida y. Así pues, hasta aquí hemos dado una definición muy básica de lo que es una función. Pero quiero recalcar, como lo hemos venido haciendo, que lo importante de este estudio que estamos haciendo es verlo desde el punto de vista analítico, descomponiendo los componentes
de un concepto, de una definición, para poder entenderla en su totalidad. Así pues, en este concepto de función vimos tres, o más bien cuatro conceptos importantes, que es la regla de correspondencia, lo que es un conjunto, dominio y rango. Finalmente, les anexo aquí las referencias bibliográficas que revisé para poder hacer este resumen en el que describimos lo que es una función. Espero pues que este pequeño repaso de función sea de utilidad y sea una forma de poder entender las matemáticas desde un punto de vista más analítico. Por su atención, muchas gracias y hasta pronto.